semana pasada, mis hermanos, y estaba pensando qué es lo que más necesitamos o qué más lo que más necesitan las personas en Navidad. Una de las cosas que creo que más necesitan las personas en Navidad, mis hermanos, es esperanza. Por eso el título, mis hermanos, de esta mañana, lo que necesitamos tú y yo, lo que necesita la gente, mis hermanos, es esperanza. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Les ruego, por favor, si pueden inclinar sus rostros, vamos a orar. Gracias, gracias, Señor, por tu bondad, por tu gran misericordia, por tu fiel cuidado. Señor, eres tan bueno, tan misericordioso, mi Dios eterno. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Señor, hemos adorado a ti, mi Señor, con cantos, con oraciones también, con la lectura de tu palabra. Pero ahora, Señor, queremos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, que tu palabra penetre hondo en cada mente y cada corazón. Que tu palabra sea recibida con alegría. Que tu palabra sea recibida, Señor, también con gozo. Permítenos, mi Señor, que al recibir tu palabra la podamos entender. Ayúdanos, mi Señor, a mis hermanos, a mí, a todos nosotros, Señor, porque tu palabra, toda ella, toda tu palabra es relevante. Toda tu palabra tiene verdades para nuestras vidas, mi Señor. Toda tu palabra, mi Señor, nos muestra que tú eres el Dios único, el sabio, el todopoderoso, y Jesucristo lo enviaste para que pudiéramos conocerte. Gracias, Señor. Guíanos pues con el Espíritu Santo en esta mañana para entender tu palabra. Señor, ayúdanos a cada uno, Señor, y por favor, como siempre lo haces, por favor, habla la necesidad de cada uno de mis hermanos. Lo que cada uno necesite, Señor, habla. Lo que cada quien necesite, Señor. Por favor, mi Señor. Y también concédeme, Padre, compartir tu palabra sin error para que tú seas exaltado, mi Señor. Y que Cristo Jesús sea mostrado en tu palabra hoy en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias. La verdad, mis hermanos, a veces llega la Navidad de repente, mis hermanos, y no sé si nos agarra, nos sorprende, mis hermanos, y a veces no estamos ni siquiera listos. Ciertamente yo no lo estoy, mis hermanos, aunque estoy predicando cerca de la Navidad, mis hermanos, pero saben, en las próximas semanas, quizás muchos de ustedes, mis hermanos, pues estarán en comidas, cenas, mis hermanos, con compañeros del trabajo, oficina, mis hermanos. Habrá cenas con familiares, con amigos, con colegas para celebrar la temporada. La Navidad es un momento, mis hermanos, pues, donde hay muchas luces, se ponen árboles también para, mis hermanos, pasarla en familia, mis hermanos, pero también es el momento en el que se supone que hay más alegría en el mundo, mis hermanos, y se ora por la paz en la tierra, mis hermanos. Se supone que la Navidad es la época más maravillosa del mundo, del año, mis hermanos. Sin embargo, mis hermanos, está bien documentado, y esto está muy bien documentado, que las personas luchan más en esta época con desánimo y depresión más que en cualquier otra temporada del año. En esta temporada, mis hermanos, hay más depresión, más tristeza y también más desánimo. Se hizo una encuesta, mis hermanos, de que el 45% de todas las personas temen que llegue esta temporada. Temen que llegue la Navidad, mis hermanos, porque esta temporada les recuerda un ser querido ausente. Les recuerda, mis hermanos, un trabajo perdido. Les recuerda una relación rota, dolorosa, mis hermanos, o también les recuerda sueños, propósitos no realizados a medida que pasa otro año más. Entonces, muchas personas, mis hermanos, temen que llegue esta temporada
Para muchas personas no es una temporada de alegría, de estar con la familia. No, mis hermanos, muchas personas se deprimen, muchas personas están desanimadas y también muchas personas tienen miedo, mis hermanos, porque les recuerda todas estas cosas, mis hermanos, esta temporada. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo? De acuerdo con lo que dice la Escritura, para superar esta tristeza navideña. En esta temporada que se supone que debe ser la más alegre, ¿cómo superar la tristeza navideña, mis hermanos? Y de eso precisamente es lo que quiero compartirles en esta mañana, mis hermanos. Precisamente quiero compartirles acerca de ello, mis hermanos, en esta mañana. Y mis hermanos, quiero decirles en primer lugar algo, mis hermanos. Creo que la respuesta, mis hermanos, a la tristeza en la vida, no solo en esta temporada, sino en la vida en general, es tener esperanza. Cuando uno tiene esperanza, mis hermanos, puede uno soportar muchas cosas. Pero también cuando uno tiene esperanza, mis hermanos, vive una vida más plena. Y si ustedes quieren anotarlo, por favor, hay una frase al inicio, y esta es la verdad central que quisiera, mis hermanos, compartirles en esta mañana. Esta verdad central, mis hermanos: la esperanza es el ingrediente esencial para una vida abundante. La esperanza es el ingrediente esencial para estar viviendo la vida abundante que que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. El que cree en mí, de su interior nacerán ríos de agua viva, tendrá vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para esto, para que tengan vida en abundancia. Y creo sinceramente, mis hermanos, así lo considero, que la esperanza es el ingrediente fundamental, esencial, para que los creyentes, mis hermanos, y todas las personas tengan vida abundante. La vida abundante es el tipo de vida que Jesús quiere para ti y para mí. Y no depende de las circunstancias, si nos va bien en el trabajo, si tenemos buenas relaciones o si tenemos buena economía. No, la vida abundante no depende de estas cosas. No depende de ello, mis hermanos. Y es el tipo de vida que Jesús quiere para ti y para mí. Es esencial la esperanza. Si vemos el primer texto, mis hermanos, primer pasaje, ahí lo tienen en sus boletines, mis hermanos, está en la pantalla, dice Proverbios 13:12. ¿Lo pueden leer conmigo? Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Es así. Cuando la esperanza, mis hermanos, se tarda, la esperanza diferida enferma el corazón, lo enferma, mis hermanos. Es lo que nos dice el pasaje. La esperanza que se tarda, la esperanza que se demora, es un tormento en el corazón. Y uno no puede vivir vida abundante, mis hermanos, sin esperanza. Al contraste dice también este proverbio: pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando esa esperanza se hace realidad. Cuando es una realidad, mis hermanos. Así es. No sé si ustedes han oído hablar de Víctor Frankl, mis hermanos. Es un psiquiatra, mis hermanos. Él estuvo preso en un campo de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, mis hermanos, en el campo muy famoso de Auschwitz, mis hermanos, durante la Segunda Guerra Mundial. Él pasó allí muchas vicisitudes, se dio cuenta de algo, mis hermanos, que las personas allí en el campo de concentración que mantenían la esperanza, mis hermanos, lograban sortear o sobrevivir a los rigores de ese campo, a la crueldad, mis hermanos, mientras que las personas que se abandonaban, que no tenían esperanza, morían, mis hermanos. Él anotó todos estos hallazgos, sus observaciones y otras más, mis hermanos, en un libro que se llama La búsqueda del significado del hombre. Es un título muy sugerente, incluso para un libro cristiano. No es cristiano, mis hermanos, pero dice La búsqueda del significado del hombre. Y él, mis hermanos, escribió, me permito traer una frase aquí, mis hermanos, donde dice: el prisionero que había perdido la fe en el futuro, su futuro estaba condenado. Con su pérdida de creencia en el futuro, también perdían su dominio espiritual y se dejaban caer y se quedaban sujetos a la decadencia física
y mental. Es decir, mis hermanos, él estaba observando que las personas que no tenían esperanza no sobrevivían, mis hermanos, a los rigores de ese campo de concentración. Quiero decirte, la Biblia habla mucho de esperanza y da un verdadero significado a la vida del hombre, mis hermanos. Va un verdadero significado a la vida del hombre y es un libro que habla abundante esperanza, mis hermanos, de mucha esperanza. Y lo que Dios desea para ti y para mí, mis hermanos, es que vivamos vidas abundantes, pero, mis hermanos, también vivamos en esperanza. Por eso el título de la predicación, mis hermanos, la esperanza en Navidad. Ahora, quiero también decirte que la esperanza es una fuerza muy poderosa en el corazón humano. Es muy poderosa, mis hermanos, porque permite que el ser humano pueda sortear dificultades o pueda sortear problemas, mis hermanos. Pero también la esperanza puede disiparse. La esperanza, mis hermanos, es como una niebla que puede disiparse rápidamente del corazón humano, mis hermanos, especialmente durante la temporada navideña. Por eso es que hay mucha tristeza en esta época que se supone debe haber gran cantidad de alegría, mis hermanos. La verdad es que hay mucha tristeza, pero, mis hermanos, si tú y yo logramos tener esperanza, las cosas serán diferentes. Ahora, no estoy hablando, mis hermanos, de tener una actitud positiva, no. No estoy hablando, mis hermanos, de tener un sentimiento de optimismo, mis hermanos. No estoy hablando. La esperanza de la Biblia es diferente, es distinta. Puede ser que en tu vida las cosas no vayan bien en este momento. Puede ser que las cosas en tu vida no estén bien por alguna situación, mis hermanos. Y quizás tú trates de tener un falso optimismo, una falsa esperanza, mis hermanos. No es así. Creo que podemos obtener esperanza, mis hermanos, no en nosotros mismos, no en nuestras capacidades, no en nuestras cualidades o talentos o lo que podemos hacer o dejar de hacer. No, mis hermanos. Creo que la esperanza viene por tener una relación con Jesucristo y conocer verdaderamente a Dios, mis hermanos. La esperanza verdadera y duradera está disponible para todos y es el resultado de una relación personal e íntima con Jesucristo y solamente con Él, mis hermanos. Así es que si quieres verdaderamente que las cosas en tu entorno puedan ser vistas de una manera diferente, no un falso optimismo, no, sino con la realidad de cómo son las cosas, como dice la Escritura, mis hermanos, lo primero que hay que hacer es tener una relación íntima y personal con Jesucristo y uno puede ver renacida la esperanza en su vida, mis hermanos, a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo vaya la vida, mis hermanos. Quiero decirte, Jesús nació hace un poco más de 2000 años en una familia pobre, en las afueras de una aldea insignificante, perdida allí en el Medio Oriente. Mis hermanos, un niño, mis hermanos, que quizás uno no vería pues grandes posibilidades para él. Pero, mis hermanos, en esta mañana yo quiero compartirles precisamente cómo el Señor, mis hermanos, nos sorprende con la esperanza en nuestras vidas si nosotros entendemos quién es Jesucristo, mis hermanos. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías el profeta habló acerca de la venida de este niño, de Jesucristo, de cómo iba a nacer. Y en él describe 4 cualidades. ¿Cuáles son estos, mis hermanos? Dice el texto de la Escritura allí en Isaías, mis hermanos, el capítulo 9, versículo 6. Lo traje en la Biblia de las Américas, mis hermanos, este pasaje. Dice así: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno y Príncipe de paz. Aquí hay 4 cualidades de ese niño que había de nacer, que Isaías está profetizando 700 años antes.
Y creo, mis hermanos, sin lugar a dudas, así lo considero, que estas 4 cualidades de ese niño que habría de nacer, que tiene Jesucristo, mis hermanos, nos pueden dar esperanza a ti y a mí, en cualquier circunstancia que vivamos. Vamos a estudiar esto, mis hermanos, en esta mañana, precisamente aquí, mis hermanos, vamos a ver entonces 4 cualidades, mis hermanos, del Salvador que nos pueden dar esperanza. 4 cualidades que nos pueden dar esperanza. Vamos a ver la primera, mis hermanos, creo que se atoró aquí la pantalla, y vamos a ver, y se los dicto, mis hermanos, cuál es la primera cualidad. La primera cualidad es esta, mis hermanos: Jesús, como mi consejero, revela el amor de Dios para mí. Dice el texto, mis hermanos, de Isaías 9:6, admirable consejero, admirable consejero. Y Jesús, mis hermanos, como nuestro consejero, revela el amor de Dios para nosotros, para ti y para mí, mis hermanos. Jesucristo tiene esta cualidad, mis hermanos, de revelar el amor de Dios, mis hermanos, el amor de Dios para nosotros. El consejero admirable, mis hermanos, lo hace así nuestro Señor. Jesús, mis hermanos, ¿sabes? No necesitaba consejeros, ni los necesita. Nosotros necesitamos consejos, sí, pero nuestro Señor no, mis hermanos, no es así. Y saben, mis hermanos, siendo Dios, Jesucristo es omnisciente, sabe todas las cosas. Dice la Escritura, mis hermanos, que no necesitaba que le dijeran nada de ninguna persona, porque Él conocía lo que había en su corazón. De hecho, mis hermanos, la Escritura dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Él, en Jesucristo, mis hermanos. Entonces, todo lo que Jesús dice es verdad. Todo es verdad, mis hermanos. Y cuando dice allí en Isaías 9:6, mis hermanos, donde dice admirable consejero, mis hermanos, lo que está diciendo es que es un consejero maravilloso, mis hermanos. Literalmente se podría traducir del griego al español como la maravilla de un consejero. Eso es lo que nos dice Isaías 9:6, mis hermanos. El hebreo, mis hermanos, en hebreo la palabra maravilla, mis hermanos, a menudo se refiere al impacto que es creado por un acto sobrenatural de Dios. Es maravilloso, un acto sobrenatural de Dios, mis hermanos. Quiero decirte que puede ser que no haya mayor acto sobrenatural de Dios que cuando Él envió a su Hijo hace 2000 años a nacer como un ser humano para vivir la vida perfecta que solo Él podía vivir y luego pagar el precio del pecado muriendo en la cruz. ¿Sabes? Este es el mayor acto de amor demostrado, mis hermanos. El mayor acto de amor demostrado. Por eso, mis hermanos, dice la Escritura aquí en Romanos 5:8, mis hermanos, dice allí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, no santos, no personas perfectas, no personas buenas, no, siendo pecadores, miserables, necios como somos tú y yo, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Dice el pasaje: para manifestar su amor, revelar su amor para nosotros. Así es, Jesús vino como la encarnación del amor incondicional de Dios y murió en una cruz para pagar el precio del pecado de ustedes y el mío y de todos los que ponen su fe en Él, de todos cuantos se apoyan y confían en Él, mis hermanos. ¿Saben este texto, verdad, mis hermanos? Este pasaje de la Escritura, Juan 3:16, mis hermanos, y luego el versículo 17. Lo saben bien, es el pasaje más conocido y seguro que todos lo saben de memoria. Podemos leerlo juntos, mis hermanos, lo que está en la pantalla y lo tienen también en su boletín. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Así es, mis hermanos. Lo que está diciendo el pasaje, de una manera tan maravillosa, mis hermanos, es que Dios nos amaba y apreciaba tanto, tanto, que entregó a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que confía en Él, que se aferra en Él, mis hermanos, no perezca, no sea destruido, no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna. Y la razón, mis hermanos, es que Dios no desea rechazar al mundo, condenarlo, sentenciarlo, como dice el pasaje, sino para que el mundo pueda encontrar salvación y hacerse sano y salvo a través y solo a través de Cristo Jesús. Pero ¿sabes? Hay algo muy especial y quiero decírtelo. Jesús no solo murió para que tú y yo pudiéramos ir al cielo, que si lo hizo, murió para que tú y yo pudiéramos ir al cielo, sino de manera muy especial e importante, murió para que pudiéramos llegar a conocer a Dios. Y eso es algo importante. No necesitamos llegar al cielo para conocer a Dios. No es así. Por eso Jesús, mis hermanos, en Juan 17, versículo 3, dice allí, mis hermanos, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan está definiendo la vida eterna en términos de conocimiento, mis hermanos, no de vivir por siempre. Por eso los cristianos, mis hermanos, no necesitamos llegar al cielo para conocer a Dios. No necesitamos llegar al cielo para comenzar a vivir la vida eterna. Ya la estamos viviendo, mis hermanos, y te das cuenta, Jesús vino para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios, mis hermanos, verdaderamente. El Dios amoroso, el que nos ama tanto, tanto, que envió a su Hijo a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Estaba pensando, mis hermanos, cómo podíamos visualizar esta verdad, cómo podíamos visualizar la enormidad del amor de Dios. Estaba pensando, mis hermanos, y la única manera que se me ocurrió fue esta. Déjenme decirles, mis hermanos, el amor de Dios es tan grande, mis hermanos, y más sorprendente que las estrellas y planetas más grandes de nuestro universo. Déjenme mostrarles esta diapositiva, mis hermanos. ¿La aprecian? ¿La ven allí, mis hermanos? Allí en este pasaje. ¿Ven ese puntito allí donde dice tierra? Mis hermanos, qué pequeño es nuestro mundo comparado, mis hermanos, con Júpiter o también, mis hermanos, con Saturno. Pero es mucho, mucho más pequeña, mis hermanos, comparado con el Sol. Mucho más pequeño, mis hermanos. Realmente, si pudiéramos colocar, mis hermanos, varios planetas del tamaño de la Tierra, mis hermanos, apenas, la verdad, llegaríamos al tamaño de Júpiter. Pero, mis hermanos, vean ustedes, se necesitarían 960,000 planetas del tamaño de la Tierra para llegar a ser del tamaño del Sol. 960,000 planetas, mis hermanos. Pero déjenme ponerles en otra perspectiva. Vean ustedes, este es el Sol, ¿verdad, mis hermanos? Esto es el Sol. Allí, mis hermanos, allí está el Sol. ¿Y ven aquel puntito que está allá arriba, mis hermanos? No lo puedo señalar porque no se ve en la pantalla. Acá sí, pero acá no se ve en la pantalla. Pero ese puntito es la Tierra, mis hermanos, tan pequeño. Pero déjenme colocarles otra cosa, mis hermanos. ¿Ven esto? Aquí podemos ver el tamaño de nuestro Sol. Podemos verlo, mis hermanos, con respecto también a otros planetas, a otras objetos que en el universo, mis hermanos. Casi no se ve el Sol, mis hermanos, pero ahí se ve otro Sol que es Sirius, se ve Pollux, se ve Arcturus y la estrella Rigel, mis hermanos, y Aldebarán. Pero vean ustedes el tamaño de la última, mis hermanos, que es Antares. Nuestro Sol, apenas, mis hermanos, comparado con este gran Sol en el universo.
es nada. Y nuestra tierra, mis hermanos, pues tendría que ser como del tamaño de un alfilero más pequeño con este planeta o con este sol que está tan grande, mis hermanos, tan grande. Ahora, ¿por qué lo traigo esto a colación? Por una razón, mis hermanos, por una razón. La verdad es que el amor de Dios, comparado, mis hermanos, con la inmensidad y la grandeza del universo, es mucho más grande. Dios te ama a ti y a mí. Dios nos ama, mis hermanos, más grande que la estrella o planeta más grande que hay en el universo. Su amor, el amor de Dios, mis hermanos, es más grande, más vasto que las 225,000 millones de galaxias que hay en el universo. Su amor es tan grande que es casi incomprensible humanamente hablando, mis hermanos, humanamente hablando. Dios, el creador del universo, que hizo todo cuanto existe y hizo la posibilidad de que tú y yo habitásemos en este planeta, mis hermanos, nos ama tanto. ¿Cuánto nos ama Dios? Tanto más que el universo, que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Una noche de hace 2000 años, mis hermanos, naciendo como un pequeño niño. Cuando mis hijas eran pequeñas, y seguramente ustedes también lo han vivido, mis hermanos, cuando tienen hijos pequeños, les dice uno, oye, ¿cuánto me quieres? Y todos los niños dicen, de aquí a la luna, de aquí al sol. ¿No es así? Bueno, el amor de Dios, mis hermanos, es más grande, mucho más grande que eso. Mucho más grande que el universo, mucho más grande, mis hermanos, más grande. Dios nos ama así, mis hermanos. Quiero que pienses por un momento en esto. Cuando entiendas la enormidad del amor de Dios por ti y su intensidad, la intensidad del deseo de Dios de estar contigo, ¿sabes? Eso te puede dar gran esperanza en la vida. No sé las circunstancias de vida que está viviendo cada uno, mis hermanos, pero si quieres tener esperanza en esta temporada y para el resto de tu vida, debes enfocarte en cuánto te ama Dios, el autor del universo, el que hizo posibles todas las cosas y que envió a su Hijo Jesucristo. Cuánto te ama. Y cuando entiendas y experimentes verdaderamente el amor de Dios en tu vida, va a haber esperanza en tu corazón, sin importar las circunstancias. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, en segundo lugar quiero decirles lo siguiente. La segunda cualidad de ese niño que profetizó Isaías, mis hermanos. Dice la Escritura que se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso. Dice la Escritura en la versión de Reina Valera de 1960, Dios Fuerte. Dios Fuerte. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, mis hermanos. Pero la segunda cualidad es esta. Jesús es el Dios poderoso que está en control de todas las cosas. Él está en control de todas las cosas. Tiene todo el control de todas las cosas. ¿Sabes? Uno de los atributos que más me gustan de Dios, mis hermanos, es su soberanía, que es un Dios soberano. Él es un Dios soberano que está sobre todas las cosas. Es una de las cosas que más me reconfortan a mí, mis hermanos, cuando tengo alguna situación complicada. Solo saber, mis hermanos, que no sucederá nada en mi vida que esté fuera del conocimiento de Dios o fuera de su control. Dios lo sabe todo lo que me pasa, sabe todo lo que me sucede y Dios lo entiende, mis hermanos, y lo permite. Y saber, mis hermanos, que algo que me sucede no está fuera del control de Dios, eso me reconforta mucho y espero que también te reconforte a ti. Saber que lo que te está pasando en tu vida es por alguna situación, que Él es consciente de todas las cosas, las buenas, las malas, las feas, que están sucediendo en tu vida o que han sucedido, y que Dios está trabajando a través de esas cosas en tu vida.
Él es un Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Ahora, no quiero que me malentiendan, mis hermanos, quiero decirles esto. El Señor Jesús no está causando las cosas malas y feas en la vida, pero Él permite que pasemos por ellas, por una razón, para que tú y yo crezcamos en nuestra fe y madure nuestro carácter cada vez más y más a la imagen de Cristo. Recuerda esto y recuérdalo bien. No puede haber transformación sin tribulación. Te lo repito. No puede haber transformación sin tribulación. Es decir, sin que pases por algún problema, sin que pases por alguna situación complicada en tu vida. Dios utiliza a menudo esas circunstancias complicadas en nuestras vidas para que crezcamos, seamos transformados y entendamos, cambiemos de actitud, cambiemos, mis hermanos, en nuestras vidas. Quiero leerles este pasaje, mis hermanos. Es Santiago 1, versículos 2 al 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense bien, déjenme detenerme un momento. Dice el pasaje: considéralo como una gran alegría. Considéralo como un gran regalo cuando estés pasando en diferentes problemas, circunstancias complicadas. No lo entendemos así cuando estamos pasando por la circunstancia difícil. Pero Santiago no nos dice que debemos tener, mis hermanos, precisamente esto, sumo gozo, dice el pasaje, mis hermanos. Voy a continuar leyendo. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada, nada. ¿Cuál es el propósito de Dios, mis hermanos? De acuerdo como dice este pasaje en Santiago, mis hermanos, Dios está trabajando en nuestras vidas y está trabajando para que seamos maduros, bien desarrollados, no seamos deficientes en ninguna manera. No tengamos deficiencias. Eso es lo que quiere decir. También dice la Escritura, mis hermanos, primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Dice allí, mis hermanos, en este pasaje, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Así que, mis hermanos, estamos siendo probados, estamos pasando por el crisol de Dios de diferentes maneras, mis hermanos, y el objeto es que tú y yo, mis hermanos, maduremos. El objeto es que tú y yo crezcamos, mis hermanos, y eso va a traer honra y gloria a Dios, mis hermanos, en el día en que Jesucristo se revele al mundo entero, mis hermanos, al mundo entero. Entonces, no olvides esto, no lo olvides, si lo quieres anotar. Dios realiza sus propósitos, cumple sus propósitos a través de mis problemas. ¿Lo quieres anotar? Dios realiza sus propósitos, propósitos que son de bondad, de bien. Dice la Escritura, mis hermanos, dice: mis pensamientos para ustedes son de bien y no de mal, para traerles un futuro y una esperanza. Así dice la Escritura, mis hermanos. Los pensamientos de Dios para ti y para mí, los propósitos de Dios para ti y para mí son de bien y de bondad. Y Dios cumple estos propósitos en nuestras vidas, mis hermanos, a través de nuestros problemas. Él tiene una razón. ¿Por qué me pasa esto?, preguntamos. ¿Por qué me suceden estas cosas? Tiene una razón. Y está trabajando, pero también tiene el control. Tiene el control, es el Dios soberano. Así que, mis hermanos, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo que esté sucediendo, puedes estar seguro de que Jesús, como el Dios poderoso,
tiene el control total. Él tiene toda la autoridad y tiene todo el poder y literalmente está manteniendo todas las cosas en control. Los físicos, mis hermanos, los que saben de esto, los físicos, saben la primera imagen de un átomo, mis hermanos, o cómo lo conceptualizaron a principios de siglo, mis hermanos. Bohr, un científico, mis hermanos, él conceptualizó cómo está el átomo, mis hermanos. Bueno, los átomos están formados por partículas subatómicas. Hay electrones, hay protones, hay neutrones y luego, mis hermanos, allá abajo más de esto, hay quarks también. Y existen otras partículas, mis hermanos, pequeñas, muy pequeñas. En el centro del núcleo, mis hermanos, o en el núcleo de los átomos, allí están los protones, los neutrones, los quarks y algunos otros más, mis hermanos, partículas subatómicas. Y estos, mis hermanos, se mantienen unidos. Partículas positivas, lo saben bien, mis hermanos, se repelen. Y lo podemos mostrar con un imán. Todos hemos jugado, mis hermanos, cambiamos la polaridad de un imán y se repele y lo volteamos el imán y se atrae el polo positivo con el negativo. Bueno, en el núcleo de los átomos, mis hermanos, allá hay cargas positivas. ¿Y cómo se mantienen juntas? ¿Cómo es que se mantienen juntas, mis hermanos? La verdad, no lo entiendo yo. Pero el Dios Todopoderoso, mis hermanos, hace que esas partículas positivas estén allí, mis hermanos, estén allí. Y allí, mis hermanos, estén juntas allí, mis hermanos. ¿Quién hace esto? El poder de Dios que tiene todo el control. Dice Colosenses 1:17, mis hermanos, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Se mantienen juntas, todas las cosas. Significa, mis hermanos, que Él las constituye. Significa, y lo que está diciendo la Biblia es que Jesús literalmente está sosteniendo todo junto. Él lo está sosteniendo, mis hermanos. John MacArthur, mis hermanos, que falleció hace algunos meses, en su comentario sobre este pasaje en Colosenses, mis hermanos, dice: Jesús no solo creó el universo, también Él lo sostiene y mantiene el delicado equilibrio necesario para la existencia de la vida. Literalmente mantiene todas las cosas juntas. Él es el poder detrás de cada consistencia del universo. Y hay otro comentarista, mis hermanos, que se llama Douglas Moo, mis hermanos, también hablando acerca de este pasaje, dice que lo que mantiene unido al universo no es una idea, lo que mantiene unido al universo no es una virtud, sino una persona, el Cristo resucitado. Sin Él los electrones no continuarían dando vueltas a los núcleos, la gravedad dejaría de funcionar, los planetas no permanecerían en su órbita. Te pregunto ahora, ¿de verdad crees que Jesús puede mantener unido todo el universo, como dice Colosenses 1:17? ¿Lo puede mantener unido? Y ahora déjame hacerte otra pregunta. Si crees eso, si de verdad crees que Jesús puede mantener unido todo el universo en el nivel subatómico, ¿crees que tus problemas son demasiado difíciles para ti? Para Él, perdón. ¿Crees que tus problemas son demasiado complicados para Él? La verdad es que no hay nada que pueda suceder en tu vida que esté fuera del poder de Jesús. Nada, nada. Todo. El Señor es soberano y tiene control sobre todas las cosas. Y puede cuidar de ti, de mí, de todos nosotros, aun cuando estemos pasando por las circunstancias más complicadas y más difíciles. Quiero que te lleves esta idea. Dios puede cuidarte. Dios puede cuidarte. No pasa nada en tu vida, que Cristo no pueda manejar, que no tenga control sobre esto. ¿Sabes cómo funciona? Puede funcionar esto para ti. Solo tienes que confiar en quién es Él. Tienes que confiar en que Él es el Dios poderoso que dice Isaías 9:6, el Dios fuerte, el Dios soberano. Y sabes,
Tendrás esperanza en tu vida. Tu esperanza y la vida plena, la vida gozosa, mis hermanos, que Jesús promete, no dependerá de las circunstancias, no dependerá de si te va bien o te va mal, de si tu economía va bien o mal, o de tus relaciones. No dependerá de esto, dependerá de Cristo y solamente de Cristo. Si entiendes esta verdad, y tu esperanza renacerá en tu vida. De verdad, mis hermanos, debemos entender esto con toda claridad. Algún día vendrá nuestro Señor, mis hermanos, y todas las cosas serán deshechas. Dice 2 de Pedro 3:10, mis hermanos, dice allí: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Sí, eso vendrá, pero todavía está en control el Señor, y Él sustentará nuestras vidas, y lo puede hacer para el futuro, lo puede hacer también aquí para el presente, mis hermanos, lo puede hacer verdaderamente. A veces, mis hermanos, caemos como en un bache, como en un hoyo en nuestras vidas. La realidad golpea nuestras puertas. Creemos, mis hermanos, que todo se ha acabado, que no hay solución. Incluso estamos perplejos y confundidos acerca de las cosas que están pasando a nuestro alrededor, mis hermanos. Pero debemos confiar que Dios está cuidándonos. Debemos confiar precisamente en eso. En sus boletines, en la parte de atrás, mis hermanos, si los quieren ver, allí está, mis hermanos, la letra de la cantata de Johann Sebastian Bach, titulada Corazón y boca y actos y vida. Esta es la cantata 147 de Johann Sebastian Bach. Déjenme leérselas, mis hermanos. Dice: Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Esta frase, esta letra que escribió Johann Sebastian Bach, mis hermanos, la verdad es que es muy asombrosa. La vida de Bach, mis hermanos, no fue una vida libre de conflictos o de problemas, no. Él quedó huérfano a los 10 años de edad. Perdió a una esposa y también perdió 11 hijos. 11 de sus hijos murieron. También perdió la vista, se quedó ciego. Pero, mis hermanos, impresiona saber esto. Saber que tenía múltiples pérdidas. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió la vista. A pesar de ello, mis hermanos, en esta letra se ve alegría y se ve gozo, porque hay esperanza en Cristo. Y Bach así estaba escribiendo, mis hermanos, porque había depositado su fe de manera incondicional en su Señor y Salvador. Y eso mismo puede pasar contigo y conmigo. Eso puede pasar. Quizás te parezca la época más triste y difícil del año. O las circunstancias que estás viviendo son complicadas. Pero ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Poner nuestras vidas en las manos del Dios soberano que tiene todo control, todo control. Dice la Escritura primera de Pedro 5:7, mis hermanos, dice allí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A Dios le importa lo que te pasa, le importa la manera en que estás viviendo, le importan las circunstancias, porque tiene cuidado de ti y de mí, le importa nuestra vida. Por eso es que tú y yo podemos echar nuestra ansiedad, nuestras circunstancias complicadas, podemos ponerlas en las manos de Dios, en las manos de Dios. Él te está cuidando. ¿Te resistirás a Él?
¿Seguirás cargando tú solo tus problemas? ¿Estarás así? Si verdaderamente quieres tener esperanza, debes acudir a Cristo Jesús y solo a Él. Y pon todas tus cargas, toda tu ansiedad en sus fuertes y poderosas manos. De verdad tendrás esperanza. Ahora, quiero decirles en cuarto lugar, mis hermanos, Isaías utilizó, mis hermanos, allí si ustedes ven el texto de Isaías 9, utilizó, mis hermanos, un término distinto: el Padre Eterno, la cualidad de Jesús. A Jesús, mis hermanos, algunos dicen que no es Dios. Bueno, el pasaje de Isaías lo dice perfectamente bien. Él es el Padre que ha sido revelado, mis hermanos, en Jesucristo. ¿Pero qué nos dice esto? Bueno, quiero decirte lo siguiente. Esta es la cualidad 3 de Jesucristo. Él es el Padre eterno que cumple sus promesas. Es el Padre eterno que cumple sus promesas, mis hermanos. La verdad es así. Cumple sus promesas, nuestro Señor. A ver, cuando yo era más joven, mis hijas eran pequeñas, las llevaba a los centros comerciales, las ponía en el carrito allí, mis hermanos, y algunas de mis hijas iba pasando por los pasillos del centro comercial y me decía, veía eso, ¿me compras eso? ¿Me compras eso? ¿Me compras eso? ¿Me compras eso? Todo. No eran juguetes. Pasábamos por la zona, mis hermanos, del jabón y estaban las botellas, ¿me compras eso? ¿Me compras eso? Pasábamos, mis hermanos, por la zona de pastas, ¿me compras eso? ¿Me compras eso? Y yo les decía, bueno, pues vamos a verlo, ¿no? No lo necesitamos. Pero cuando les prometía algo, luego me decían, ¿lo prometes? ¿De verdad lo prometes? ¿Lo prometes? ¿Lo vas a cumplir? Bueno, mis hermanos, cuando uno tiene hijos y promete algo, debe uno tratar de cumplirlo, no romper las promesas, mis hermanos. Bueno, tú y yo tenemos un Padre eterno que cumple sus promesas. Un Padre eterno que cumple sus promesas. ¿Sabes cuántas promesas hay en la Biblia? Bueno, los expertos no se ponen muy bien de acuerdo. Unos dicen que 3,000, otros 7,000. Hay uno, mis hermanos, hay uno que dice que un experto se dedicó a buscar cuántas promesas hay en la Biblia. Dice que hay 8,000 promesas. Hay 8,000 promesas. Hay promesas de la presencia de Dios. Hay promesas de la provisión y protección de Dios. Hay promesas, mis hermanos, también de que el Señor va a estar con su pueblo. Hay una gran cantidad de promesas en la Escritura, mis hermanos. Muchas promesas hay allí. Pero, mis hermanos, la verdad es que hay una promesa, la más importante, la más maravillosa, es la promesa de la venida de un Salvador, y esto lo cumplió en Jesucristo. Es la promesa más maravillosa. La promesa de la venida de un Salvador que es Cristo Jesús, mis hermanos, profetizado 700 años antes por el profeta Isaías. La verdad, mis hermanos, Él tiene una gran cantidad de promesas. Dice la Escritura, mis hermanos, Hebreos 1:13, dice allí, mis hermanos, en este pasaje, Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Jesús, mis hermanos, es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y se cumplió esta promesa, ¿cuándo? Cuando Jesús nació en Belén de Judea hace 2,000 años. Allí se cumplió, mis hermanos. Hay otras grandes promesas en la Biblia. Y déjame decírselas, mis hermanos, brevemente estas promesas. Supuesto, son 5 promesas, mis hermanos. Quizás las necesitas recordar, las has leído, pero quizás necesitas esta promesa hoy en esta temporada por las circunstancias que estás viviendo. Salmo 46, versículo del 1 al 3, dice allí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto,
No temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Podría parecer así el problema muy grande, como uno estando en alta mar, como cuando la tierra tiembla? Pero sobre todo hay que recordar que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quizás necesitas recordar esto. Salmo 84:11 dice allí, mis hermanos: porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. ¿Te negará algo Dios? Y además Él es tu escudo, tu protector, y quizás esto es lo que necesitas recordar, esta promesa del Señor. También dice el Salmo 92, versículos 12 y 13: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Quizás también necesitas recordar esta promesa de la palabra del Señor. Y agrega allí Isaías 41:10, mis hermanos, en esta versión de la Biblia de las Américas: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te sostendré con la diestra de mi justicia, con mi mano derecha te voy a sostener. Quizás hay alguno que necesita recordar esto, esta promesa de Dios. Y quizás alguno más necesita recordar la maravillosa promesa de Juan 14:13. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una gran cantidad de promesas. Puse allí otros textos, mis hermanos, ustedes lo tienen allí si los quieren leer después. Y hay una gran cantidad de promesas. Pero la verdad, quiero decirte que el Señor puede cumplir sus promesas. Aférrate a ellas. Aférrate a ellas. ¿Cómo Dios da salvación? Por lo que uno confía en su palabra. Así. Por la fe en su palabra. Siempre ha sido así desde el principio de la creación. Así es que, si quieres que renazca esperanza en tu vida, ¿por qué no ves esta cualidad de Jesucristo como el Padre eterno que cumple sus promesas? Finalmente, en cuarto lugar, mis hermanos, la última cualidad de Cristo es esta: Jesús, como el príncipe de paz, ha hecho la paz entre Dios y nosotros. Él ha hecho la paz, ha hecho las paces. Isaías, mis hermanos, se refiere al Hijo que va a nacer. 700 años después Jesús nació, mis hermanos, y Jesús es el príncipe de paz. Y se refiere específicamente al hecho de que Jesús ha hecho las paces entre tú y Dios. Es eso de manera específica. Antes de que una persona pueda confiar en Cristo como en su vida, mis hermanos, como pecador se separa de un Dios santo y justo. Y entonces hay una barrera entre Dios y nosotros. Y hay que pagar un precio para que este pecado sea perdonado. Hay que pagar un precio porque Dios es justo, mis hermanos. Lo que Dios dice con respecto a nuestro pecado es verdad. Es verdad. Y hay que pagar un precio, mis hermanos. Y la buena noticia, y es la mejor noticia, y es lo que dice la Escritura, y es el corazón del Evangelio, es que Jesús tomó ese castigo sobre sí mismo en la cruz. Es así. Todo lo que podíamos esperar del Padre, ¿saben qué era? Ira. El enojo de Dios. Pero Jesús tomó sobre sí la ira de Dios por nuestro pecado, el tuyo y el mío. Y el Padre derramó toda la copa de ira sobre su Hijo. ¿Y sabes lo que eso significa? Eso significa que no hay ira de Dios para quienes ponen su fe en Dios, en Cristo.
Nunca tendrás que preocuparte por el enojo, la ira de Dios, porque Jesús tomó toda su ira sobre sí mismo. Derramó su sangre para pagar el pecado, mis hermanos, la culpa que nosotros merecíamos. Tomó nuestro lugar bajo la ira de Dios. Entonces, una vez que tú pones tu fe en Jesús como tu Salvador, confiando en su sacrificio como pago por tu pecado, es entonces que puedes reconciliarte con Dios. Y entonces la ira de Dios ya no está sobre ti por causa de tu pecado, porque Jesús literalmente hizo la paz entre tú y el Padre. Literalmente hizo la paz. Fíjense bien lo que dice Colosenses 1, mis hermanos, versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hizo las paces. Quiero contarles una historia verídica, mis hermanos. Un misionero llamado Don Richardson, este misionero, mis hermanos, él era misionero en una tribu, mis hermanos, llamada Sawi, en Indonesia. Los Sawi, mis hermanos, eran un pueblo despiadado, un pueblo muy complicado, que constantemente estaban en guerra con las aldeas vecinas, constantemente en guerra. Él llegó allí, mis hermanos, para tratar de hablarles de Cristo. Y cuando les habló de la traición de Judas, mis hermanos, las personas se alegraron porque ellos valoraban mucho la traición. Y comenzaron a tomar a Judas como su héroe. Y se alegraron. Él, mis hermanos, estaba perplejo porque los Sawi valoraban la traición, el engaño y el asesinato. Y él oró mucho tiempo, mis hermanos, pensando que no había esperanza de ganar a estas personas para Cristo. Pero de repente, mis hermanos, se suscitó una guerra con la aldea vecina. Hubo bajas, muertos, y mientras este hombre misionero que estaba allí siguió orando, mis hermanos. Cuando terminó la guerra entre estas dos tribus, hasta que mis hermanos decidieron hacer las paces, y entonces el jefe de una de las tribus entregó su hijo al jefe de la otra tribu. Es lo que ellos llamaban el hijo de paz. Y la paz estaría allí, mis hermanos, entre las dos tribus, mientras el niño estuviera vivo. Habría paz entre las dos aldeas. Dios le mostró a este hombre, Don Richardson, porque lo vio, y él pudo utilizar esta analogía, esta costumbre de esas tribus como una analogía para la obra reconciliadora de Cristo Jesús. Él entonces les pudo decir que Dios envió a su Hijo y se los dio para que pudieran tener paz, para que tuvieran tener paz, y debido a que Cristo vive eternamente, siempre habrá paz entre Dios y aquellos que ponen su fe en su Hijo. Como resultado de esto, mis queridos hermanos, muchos de los Sawis llegaron a conocer a Cristo como su Salvador. Y allí, mis hermanos, ellos construyeron una iglesia, un templo de bambú, mis hermanos, y de madera. Es el templo, mis hermanos, más grande de madera hecho en el mundo, para que los de la aldea y de otras aldeas pudieran reunirse para adorar al Hijo de paz, que es Cristo Jesús. Dios entregó a su Hijo, el príncipe de paz, mis hermanos, para que tú y él pudieran hacer las paces. Si crees esto, si verdaderamente crees que Jesús ha hecho las paces entre Dios y tú, sabes, habrá esperanza en tu corazón, verdadera esperanza. Quiero terminar. ¿Dónde estás hoy tú? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál de estas 4 cualidades que hemos visto hoy necesitabas escuchar o recordar? ¿Necesitas que te recuerden el inmenso amor de Dios por ti,
que es más grande que las estrellas o planetas más grandes del universo. Necesitas recordar el amor de Dios por ti, el maravilloso amor de Dios. O necesitas escuchar y recordar que Jesús es el Dios poderoso que tiene todos tus problemas bajo control, que no hay nada que Él no sepa. Tal vez en esta mañana necesitabas escuchar algunas de las promesas que hemos visto hoy. El Padre Eterno que siempre cumple sus promesas. O quizás, tal vez, lo que necesitas escuchar y lo que necesitabas escuchar es que podías tener paz con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Quizás necesitabas escuchar una de estas 4 cosas, pero en todas ellas el Señor da esperanza. Y yo, de verdad, en esta mañana quiero decirte lo siguiente. Quizás esta temporada puede ser distinta, diferente, no deprimente ni triste, porque necesitas la esperanza y la esperanza que solo da Cristo Jesús, el Salvador. Quizás necesitas esto. La verdad es que si necesitabas escuchar alguna de estas 4 cosas, ora ahora mismo, pídele a Dios que te dé esperanza para que puedas vivir la vida plena, la vida abundante que Él promete, que Jesús ha prometido a los que le siguen. Yo les invito a que oremos, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y tu gran fidelidad. Gracias, Señor. Alabado seas. Mi Dios eterno, gracias, bendito Señor, porque, mi Dios, tú nos amas con un amor inconmensurable. Señor, no podemos entender por qué nos has amado, porque somos pecadores, somos necios, miserables, pero tanto nos has amado que enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, Señor. Esta es la razón de la Navidad, que Jesús vino para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Alabado sea, Señor. Alabado sea tu glorioso nombre. Quizás alguno de mis hermanos necesita recordar de tu gran amor, de que nada ni nadie lo podrá separar de tu amor. Quizás alguno necesitaba recordar que tu amor es tan grande, mi Señor, más grande de lo que ha sido creado el universo. Señor, que surja esperanza en cada corazón al entender y experimentar de tu bendito amor. Por favor, mi Señor, por favor. Quizás, Padre Celestial, alguno de mis hermanos está necesitado ahora mismo porque tiene dificultades que no puede resolver, problemas, mi Señor, en su familia, en su trabajo, con sus amigos o de diferente índole, quizás de su salud. Pero, Señor, permítenos recordar que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, que eres el Dios soberano que tiene todas las cosas bajo control. Nada de lo que nos pase, mi Señor, te es desconocido. Señor, que pueda surgir esperanza y una gran confianza de que tú haces todas las cosas para bien de aquellos que te aman, Señor. Padre Celestial, quizás alguien necesita apreciar esta verdad y recordarla ahora mismo. Haz surgir esperanza, por favor, Señor, de que tú tienes todo bajo control. Solo permite, Padre, si alguien está en esta circunstancia, pueda poner sus ansiedades, sus problemas, su situación en tus benditas manos, porque tú tienes cuidado de él. Señor, quizás hay alguien aquí que necesitaba recordar las promesas de tu palabra, promesas de provisión, promesas de tu presencia consoladora, promesas, mi Señor, de protección, la promesa de Cristo Jesús de perdón de pecados. Señor, ayúdanos, porque fallamos, mi Señor, y somos inconstantes.
Ayúdanos, mi Señor, a siempre confiar en tu promesa, en cada una de las promesas que hay en tu palabra. Quizás es lo que alguien necesitaba escuchar, mi Señor, tú lo sabes. Pero quizás también hay alguien aquí que necesita estar en paz contigo. Jesús es el príncipe de paz que vino a hacer las paces entre tú y nosotros. Por causa de nuestros pecados había una barrera. Y mi Señor, quizás alguien necesita confesar sus pecados ahora mismo. Quizás alguien necesita acercarse a ti y pedirte perdón y decirte que ha pecado. Pues perdona, Señor, si ese es el caso. Perdona, por favor, Señor. Perdona. Mira que confiamos en ti. Alabado seas, mi Señor, a ti la honra y la gloria. Y Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque enviaste a Jesucristo. Eres el Dios que cumple promesas, mi Señor. Y Jesucristo para nosotros ahora es una realidad cumplida. Alabado seas. Gracias, Señor. Padre, queremos tomar este pan y este vino, que son símbolos del cuerpo y la sangre derramada de Cristo Jesús por nosotros. Queremos tomar esto como un memorial, mirando hacia atrás la perfecta salvación que Cristo nos ha dado. Gracias, Señor, gracias. Queremos tomar este pan y este vino con gratitud. Queremos tomar el pan y el vino, mi Señor, dándote las gracias por la salvación que hay en Cristo Jesús. Alabado seas, mi Señor. A ti la gloria y la honra, Señor. Pero también concédenos, Padre Celestial, que al tomar el pan y el vino miremos el futuro con esperanza, porque nuestro Señor Jesucristo viene otra vez. Alabado seas, mi Señor. A ti la honra y la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. En Cristo Jesús. Amén.